Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó hoy que el recorte presupuestal para este año será de 20 billones de pesos. Por eso les pidió a los ministerios y a entidades del Estado que reduzcan su presupuesto en 5,6%. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La inflación en Colombia se mantiene estable en mayo. La directora del DANE, Piedad Urdinola, informó hoy que la inflación anualizada, es decir, la registrada en los últimos 12 meses, fue de 7,1%. Según el DANE, los gastos asociados a arrendamientos y servicios públicos están entre los de mayor aumento. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Representantes de las víctimas que demandaron a Chiquita Brands celebraron el fallo condenatorio que emitió un jurado en una corte federal estadounidense que confirma que esa compañía bananera financió a paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia en la década de los 90. Las víctimas que lucharon por esto durante 17 años y que deberán ser reparadas por un valor total cercano a los 38 millones de dólares, dijeron que, aunque la decisión es histórica, aún quedan víctimas por ser reconocidas. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Jurado federal declara culpable a Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de 3 delitos federales por posesión ilegal de armas. Representantes de Estados Unidos piden rebajar ayuda antinarcóticos para Colombia. Naciones Unidas comunica que la operación de rescate de rehenes en Gaza puede ser un crimen de guerra. Presidente francés rechaza la idea de dimitir luego de llamar a elecciones legislativas anticipadas. Hunter Biden, el hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue declarado culpable de 3 cargos graves por posesión ilegal de armas. Un jurado del estado de Delaware declaró culpable al hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, de 3 cargos graves por posesión ilegal de armas, tras una semana de testimonios de testigos y presentación de pruebas en el juicio penal. El primer cargo es por hacer una declaración falsa para la adquisición del arma en octubre de 2018. El segundo por haber mentido sobre su consumo de drogas en el formulario exigido por el gobierno federal cuando compró el artefacto, y el tercero por posesión ilegal de armas bajo efectos de sustancias psicoactivas. El fiscal, después del veredicto, reiteró que nadie está por encima de la ley. Nadie en este país está por encima de la ley. Todos deben ser responsables de sus acciones, incluso este acusado. Sin embargo, Hunter Biden no debería ser más responsable que cualquier otro ciudadano condenado por esta misma conducta. El hijo del mandatario podría enfrentar una condena de hasta 25 años de cárcel y una multa de hasta $750,000, aunque es probable que la sentencia sea menor al máximo posible al ser condenado por primera vez. El fallo resulta un golpe para el presidente Biden a menos de 5 meses de las elecciones presidenciales en que aspira a la reelección, puesto que nunca antes el hijo de un mandatario se había sentado en el banquillo. La Cámara de Representantes de Estados Unidos propuso recortar en un 50% los recursos para la lucha antinarcóticos y de asistencia para el próximo año en Colombia. Nueva preocupación para Colombia. Aunque el año pasado hubo una iniciativa similar para reducir los recursos de asistencia, Washington mantuvo el apoyo y entregó $410 millones del presupuesto durante el año fiscal 2024. Ahora, en esta nueva propuesta que se hizo desde el sector republicano, el Capitolio, se reduciría a un aproximado de $208 millones para el 2025, al considerar que las políticas del presidente Gustavo Petro en esta materia van en contra de los intereses económicos y de seguridad del país norteamericano. Entre tanto, el congresista Mario Díaz Balar propuso que se retenga el 30% de los fondos para Colombia, hasta que se certifique que en los últimos 12 meses se redujo el cultivo, la producción y el tráfico de drogas en general, que se mantuvo la cooperación con Estados Unidos, operaciones antinarcóticos conjuntas, así como la cooperación en extradición. Los recursos que destina Estados Unidos para la asistencia en Colombia no solamente se basan en la lucha contra el narcotráfico, también financian proyectos de desarrollo territorial, asistencia a comunidades, seguridad nacional, así como protección ambiental.
La Organización de las Naciones Unidas dijo que Israel pudo cometer crímenes de guerra en la redada para liberar a los 4 rehenes que logró quitarle al grupo terrorista Hamas, en la que 274 palestinos perdieron la vida. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que la matanza de civiles en Gaza durante la operación israelí del pasado 8 de junio en Nuseirat para liberar a 4 rehenes secuestrados por Hamas puede constituir crímenes de guerra, delito en el que habrían incurrido tanto los militares israelíes como los militantes de grupos palestinos. De acuerdo al reporte del Ministerio de Sanidad de Gaza, 274 personas perdieron la vida en esa operación de rescate, elevando así la cifra a 37.164 muertos desde el estallido de la guerra en Gaza. Hundreds of Palestinians, many of them civilians, were reportedly killed and injured. The manner in which the raid was conducted in such a densely populated area seriously calls into question whether the principles of distinction, proportionality and precaution, as set out under the laws of war. El portavoz agregó que la ONU también está preocupada por el hecho de que Hamas siga reteniendo a los rehenes, la mayoría de ellos civiles, lo que está prohibido por el derecho internacional humanitario, quienes llevan 8 meses en cautiverio. Y según los recuentos de Israel, quedan más de 100 rehenes en el enclave, incluidos al menos 40 a quienes las autoridades israelíes han declarado muertos. Los gobiernos de Estados Unidos y España anunciaron un paquete de ayuda en asistencia humanitaria para los palestinos. En la conferencia organizada por Jordania, Egipto y las Naciones Unidas, en la que pretenden acordar pasos prácticos para la entrega de ayuda de manera inmediata, adecuada y sostenible a Gaza, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció un paquete de ayuda. Today, I'm announcing an additional $404 million in new aid to Palestinians, in addition to the more than $1.8 billion in development, economic and humanitarian aid that the United States has provided since 2021. Second, let's work together to ensure that more aid gets into Gaza. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también anunció que su país movilizará este año un paquete adicional de 16 millones de euros en apoyo a Palestina. Nuestro compromiso para con Palestina va a continuar y se va a intensificar en el año 2024. Me complace anunciar que España este año movilizará un paquete adicional de 16 millones de euros en apoyo a Palestina. Agregando que da la bienvenida a la iniciativa de paz presentada por el presidente Biden e instó a todas las partes a aprovechar esta oportunidad para llegar a un acuerdo. La más reciente encuesta sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos indicó que el voto latino castigará al presidente Joe Biden, al exmandatario Donald Trump y a los partidos tradicionales. Arrojó que muchas personas hispanas están del lado del candidato independiente Robert Kennedy Jr. La última encuesta realizada por la organización Voto Latino y la empresa GQR entre 2.000 electores latinos de los estados de Arizona, Carolina del Norte, Nevada, Texas y Pensilvania muestran que aunque el presidente Joe Biden mantiene su ventaja, una buena parte del electorado hispano huye del bipartidismo. Un 59% votaría por Biden frente a un 39% que lo haría por el candidato republicano Donald Trump, en el caso de que el duelo fuera solo de los dos. Sin embargo, esos porcentajes caen al 47% y 34% respectivamente si un tercer candidato entra a la lista, pues un 17% de los votantes se muestran favorables a una alternativa a los dos partidos principales. En concreto, el riesgo proviene del candidato independiente Robert F. Kennedy, que obtendría un 12% de los votos. Las mujeres y los más jóvenes son quienes se muestran más proclives a votar por un tercer candidato, ya que según la encuesta son las poblaciones más vulnerables a la marcha de la economía, el cual es el principal factor que determinará el voto en estas elecciones. El presidente francés Emmanuel Macron rechazó la idea de dimitir sea cual sea el resultado de las elecciones legislativas anticipadas. Tras la decisión del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de disolver la Asamblea Nacional y programar unas elecciones anticipadas a causa de los adversos resultados de su partido en las elecciones europeas, el mandatario informó que no dimitirá sea cual sea el resultado.
Las fuerzas políticas de izquierda en Francia han comunicado su intención para crear un frente popular y así concurrir en conjunto a los comicios legislativos que tendrán lugar en 3 semanas, mientras que el presidente de los republicanos de derecha dijo que quiere una alianza. J'ai veillé à ce que LR ait une voix et continue à avoir une voix très forte, mais aujourd'hui est trop faible pour s'opposer aux 2 blocs qui sont les plus dangereux. Donc nous avons besoin d'une alliance en restant nous-mêmes, en évitant le danger des insoumis qui demain pourraient avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Donc il faut une alliance. Pese al inesperado adelanto de los comicios legislativos previstos inicialmente para el año 2027, Macron dice continuar como presidente hasta entonces, pero corre el riesgo de compartir el poder con un gobierno de otro color político en una cohabitación. Una nueva encuesta sobre la aprobación presidencial en América Latina situó al mandatario salvadoreño Nayib Bukele como el favorito de la región y mostró una reducción en el nivel de aprobación de Gustavo Petro. La consultoría interdisciplinaria en desarrollo Gallup volvió a medirle el pulso a la aprobación de los presidentes actuales de América Latina. De acuerdo a la firma costarricense, el presidente con mayor aprobación es Nayib Bukele de El Salvador, quien obtuvo un 92% en el porcentaje de ciudadanos que apoyan su gestión. El podio lo completan Luis Abinader de República Dominicana con el 66% y el mandatario de Costa Rica Rodrigo Chávez con un 55%. Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro ocupó la 7ª casilla, pues solo el 44% de los ciudadanos aprueban su gestión presidencial. Ahora bien, Petro superó en la encuesta a Javier Milei, el actual presidente argentino, con quien él ha tenido varias y profundas diferencias. El Papa Francisco llamó a acoger en la iglesia a los homosexuales, pero pidió prudencia sobre su eventual ingreso en los seminarios. En medio de un encuentro con 200 sacerdotes con entre 11 y 39 años de ordenación, en el que hablaron de la situación actual en Europa, el mundo y las guerras en Gaza, el sumo pontífice aprovechó para hablar del peligro de las ideologías en la iglesia, en el que retomó el tema de la admisión de personas con tendencias homosexuales en los seminarios, reiterando la necesidad de acogerlas y de acompañarlas en la iglesia y la indicación prudencial del dicasterio para su ingreso al seminario. Una empresa estadounidense presentó un taxi robot completamente autónomo que empezará a ser usado este mes en Florida y en Texas. Zoox es la unidad de robotaxi de Amazon, la cual ha anunciado que va a comenzar pruebas de sus vehículos autónomos en Austin, Texas y en Miami, Florida. Los vehículos autónomos que operarán están diseñados especialmente para no tener volantes ni pedales y con espacio para 4 pasajeros, dispuestos 2 a 2 frente a frente. El robotaxi también se distingue por su capacidad de conducción bidireccional y la dirección en 4 ruedas, lo que permite maniobrar fácilmente en espacios reducidos sin la necesidad de retroceder. Además, está equipado con una serie de cámaras radares y sensores LED ubicados en las 4 esquinas de la carrocería, ofreciendo una cobertura de 360 grados y eliminando los puntos ciegos. Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. ¿Qué le está pasando a la economía del país? Porque las cifras sobre el crecimiento son malas. El doctor César Ferrari, máster en planificación urbana de la Universidad de Nueva York y doctor en economía de la Boston University, es profesor de la Universidad Javeriana en licencia. Él es nuestro invitado esta noche. El doctor Ferrari acaba de instalar la convención bancaria. En esa intervención, el doctor Ferrari dijo que la superintendencia financiera adelanta un proceso de depuración normativa. Es nuestro invitado esta noche. ¿Qué quiere decir depuración normativa, doctor Ferrari? Se depuran los cuerpos, se depuran las instituciones, se depuran las reglas, se limpian las reglas. Y entonces lo que estamos haciendo es un proceso por la cual cada vez queremos lograr reglas más prístinas, más claras, más comprensivas y menos engorrosas. Eso implica que tenemos que simplificarlas, que tenemos que hacerlos
menos repetitivas, más tranquilas para, en este caso, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Eso quiere decir, doctor Ferrari, que nuestras normas son viejas, ¿sí? Añejas, pasadas de moda. En muchos casos, en otros no, pero en muchos casos sí son pasadas de moda. ¿En qué casos sí? No le puedo decir con precisión cuál en específico, pero sí le puedo decir que el cuerpo que está recogido en la circular básica jurídica ha sido revisado y entonces, producto de esa revisión, se hizo una primera presentación, una primera publicación. Eso recibió de los interesados, las entidades financieras en particular, alrededor de 1000 observaciones. Con eso se hizo una segunda publicación. Esta volvió otra vez a ser presentada al público y recibió otras tantas observaciones. Estamos en el tercer proyecto, por el cual ya estamos en condiciones de decir, oiga, esta circular básica jurídica va a ser mucho mejor que la que teníamos anteriormente, porque ha sido eliminada una serie de vicios y una serie de errores que se han mantenido a lo largo de tantos años que se fueron construyendo. ¿Qué es lo que usted llama circular básica jurídica? Es el conjunto de reglas que norman, que regulan el funcionamiento de la banca en Colombia, en general de todas las entidades vigiladas por la superintendencia. Ese conjunto es el trasnochado. Es el trasnochado, es el que estamos arreglando precisamente. Y creo que vamos a sacar unas normas que van a ser satisfacción de todos los usuarios, porque si no, no hubiéramos recibido tanta cooperación. Mire, esto no lo hemos hecho solo. El proceso de depuración normativa lleva desde agosto del año pasado en ejecución y ha sido sometida, como decía anteriormente, a múltiples revisiones y cada vez siempre con el concierto de las entidades vigiladas. Yo creo que al final es una circular básica jurídica que resulta del consenso con las entidades vigiladas. Es decir, lo que usted afirma, profesor, es que es indispensable actualizar las normas que regulan el sector financiero. Claro que sí, dicho de una mejor manera que la que yo la decía. Claro, hay que actualizar las normas. La sociedad va cambiando y las normas van envejeciendo, entonces hay que ayornarlas, ponerlas al ritmo de la sociedad y eso es lo que estamos haciendo. Pero entonces, por ejemplo, profesor Ferrari, la gente en Colombia no ahorra, no tiene la cultura del ahorro, ¿no es cierto? No, no lo tienen lamentablemente. Eso es uno de los grandes problemas del país. Y eso explica en parte la mención que hizo al principio por qué las cifras de crecimiento son tan malas. Y quisiera abundar un poquito en eso. Miren, tenemos unas tasas de ahorro, las últimas cifras son más o menos de 7% del PIB, que es una tasa bajísima. Para darles una comparación, los asiáticos ahorran 35% del PIB, 40% del PIB. Cuando uno tiene una tasa de ahorro tan pequeña, que es consecuencia de un exceso de consumo, el ahorro es la diferencia entre el ingreso y el consumo. Entonces, si uno consume mucho, tiene un ahorro muy pequeño. Ese ahorro es el que financia la inversión. Entonces, si hay poco ahorro, hay poca inversión. El problema fundamental es que la inversión lo que hace es permite la expansión del estado de capital de la economía. Y ese estado de capital significa más máquinas, más infraestructura, son las que dan las posibilidades de crecimiento. Entonces, si hay poca acumulación de capital porque hay poco ahorro, pues siempre va a haber poco crecimiento. Y eso fue lo que está pasando, o lo que pasó en el año 23. Es la consecuencia del exceso de consumo del 21 y el 22, y me explico nuevamente. El 20 tuvimos la pandemia, ciertamente. La economía se paralizó durante varios meses. El siguiente año hubo intención de recuperarla lo más rápido posible y se extremaron los subsidios y se añadieron financiamientos para que la gente pudiera rápidamente aumentar su consumo. Pero eso produjo el desahorro del año 21 que se repitió en el año 22. Por eso la economía creció tanto el 21, 10 y pico por ciento, 7% el 22. Pero lo que produjo fue la falta de ahorro y por lo tanto la falta de inversión del año 23 y la inversión cayó enormemente. Por eso creció poco el año 23 y por eso está creciendo poco en el primer semestre, aunque ya está comenzando a recuperarse en el segundo semestre. Pero a ver, doctor Ferrari, es que el asunto es este.
¿cómo va a ahorrar la gente en Colombia si no tiene con qué ahorrar? Ese es otro problema. O sea, acá se mezcla. Con todo respeto, ese es el problema. Acá se mezclan dos cosas. Acá se mezcla un exceso de consumo que produce un poco de ahorro, pero por otro lado una insuficiencia de liquidez en la economía, una insuficiencia de medios de pago en la economía que hace en general que el nivel de ingreso que tenga la gente sea muy pequeño. Mire, para darles un ejemplo, en Colombia la cantidad de medios de pago con respecto al tamaño de la economía, lo que llamamos en economía el M2, está alrededor del 49% del PIB. Si uno mira las economías asiáticas, por ejemplo, o las economías desarrolladas, están por encima del 100%, los asiáticos por el 200%. Lo que tenemos es una insuficiencia de liquidez enorme en la economía colombiana y eso se traduce en que haya poco financiamiento para la inversión, eso se traduce en que haya poco crecimiento, eso se traduce en que haya poco ingreso y eso se traduce en que al final tengamos poco ahorro en la economía. Pero, a ver, doctor Ferrari, esa falta de liquidez ha sido producida, y usted bien lo sabe, por la política del Banco de la República que ha definido ese plan como instrumento para controlar la inflación. Y yo creo que hay una manera equivocada de ver las cosas. Lo que puedo decirles es lo siguiente, mire, esto no es de ahora, esto se ha ido formando a lo largo de muchos años y nos ha llevado a la situación de liquidez que tenemos actualmente. La creencia es que toda expansión monetaria produce inflación y eso no es cierto. Resulta que los asiáticos tienen, por ejemplo, una expansión monetaria mucho más fuerte, han llegado a tasas de M2 respecto al PIB del 200%, han crecido monetariamente muchísimo y tienen inflaciones más bajas que Colombia, que ha mantenido una expansión monetaria muy reducida. La evidencia es clara, hay una información que nos reafirma que no toda expansión monetaria es inflacionaria. Por supuesto que si esa expansión monetaria se hace tonta hacia loca sin esperar respuesta de oferta, pues eso se va a ir a precios y eso va a generar inflación. Pero los asiáticos fueron inteligentes para hacer que esa expansión monetaria se vaya a la producción, a la generación de mayores activos y permitiera más crecimiento. Y por eso los asiáticos pudieron crecer a tasas del 9-10% por décadas y simplemente nos han dejado atrás. Eran países mucho más atrasados en la década de los 50 y los 60 y ahora son países industrializados mucho más exitosos que nosotros. Pero, mire, doctor Ferrari, usted dijo en la Convención Bancaria que el año pasado la superfinanciera aprobó la entrada de al menos 6 nuevas entidades financieras al mercado colombiano. ¿Eso es suficiente o se requiere mucho más? No se habían aprobado nuevas entradas durante mucho tiempo. Entonces es una muy buena noticia para la economía colombiana que 6 nuevos entrantes al sistema vayan aumentando la cantidad y el número de entidades que funcionan en la economía colombiana. Y eso es importante porque eso genera también más competencia. Pero miren, lo que estamos leyendo a partir de esa información es que estos bancos están mirando futuro en la economía colombiana. Ahora hay un bache que se está superando, pero ellos están viendo futuro y están viendo una recuperación, porque si no, ¿quién invertiría en algo que no tiene futuro? Pues nadie en su sano juicio, pero ellos lo están haciendo y durante mucho tiempo no aparecieron nuevas entidades financieras y ahora sí lo están apareciendo. Desde que yo estoy en la superintendencia, hace un año, hemos aprobado 6, hemos autorizado 6 nuevas entidades y eso es una buena noticia para el país, creo yo. ¿Es una buena cifra? Yo creo que sí, me gustaría ver mucho más todavía. Pero digo, ¿susceptible o conveniente es aumentarla? Por supuesto, pero eso se hace en el transcurso del tiempo. Nunca nada se construye en un día, las cosas son en procesos, porque son complejas, van tomando tiempo y van decantándose y eso permite que poco a poco la economía vaya recuperándose. Entonces a usted, como superintendente financiero, ¿no le preocupa la marcha de la economía del país? Yo creo que se va a recuperar. Me preocupaba si no podíamos aminorar la situación que se veía venir. O sea, la economía se desaceleró
y tuvo al final una tasa de crecimiento muy baja en el 2023, 0,6%, pero no llegó a una recesión. Hubiera sido mucho peor si hubiera llegado a una recesión. Y creo que en parte son estas cosas que provocamos, que evitaron que se produjera la recesión. O sea, nosotros hablamos con los bancos desde el principio. Le dijimos, no queremos financiamiento del consumo, financien la producción, financien la inversión, porque sabíamos que el exceso de consumo del año 21-22 iba a producir un desarrollo de la inversión. Entonces, como no había recursos, había que financiar los recursos y por eso les pedimos a los bancos, no financien consumo, financien producción e inversión. Y estamos viendo los resultados. La economía no se fue en recesión, se desaceleró, pero ahora está recuperándose. Pero, digamos, doctor Ferrari, lo que uno ve es que la situación del país es que afronta las necesidades de un país pobre, de un país con bajos ingresos, de un país con poca financiación. ¿No es así? En toda esta situación que estamos viviendo, doctor Ferrari, no son consecuencia de la pobreza que afrontamos los colombianos. O la pobreza es la consecuencia de lo que hemos hecho en materia de política económica a lo largo de los años. Al revés, dice usted. Claro que sí. Porque la pobreza no cae del cielo. La pobreza no es un maná bueno o malo. Si la economía crece poco, el ingreso pues crece poco. Y si el ingreso crece poco, quiere decir que ese ingreso se reparte entre 50 millones de colombianos. Y eso hace que hayamos llegado a una situación donde a cifras del 22, no me acuerdo bien las del 23, 39% de la población estaba en situación de pobreza y 31% de vulnerabilidad, 70% de la población colombiana, pero con un ingrediente peor. Tenemos una de las economías más inequitativas del mundo. Y todo eso es consecuencia de lo que se hizo durante mucho tiempo y creo que eso tiene que ver con política monetaria y política fiscal, que es la que hemos seguido desde hace décadas. Esto se construye, se va construyendo y al final esos son los resultados. Yo creo que son los principales resultados de lo que se hizo en los últimos años. Usted ejerce la superintendencia financiera. ¿Qué hacer, doctor Ferrari, para corregir ese mal? Bueno, lo que pasa es que yo no soy responsable de la política monetaria ni de la política fiscal. Eso le corresponde uno al Banco de la República y otro al Ministro de Hacienda. Yo apenas soy supervisor financiero. Quiere decir que me preocupa la estabilidad del sistema financiero y me preocupa el desarrollo del sistema financiero. Sí, yo entiendo eso. Pero ¿usted cree que la política que está adelantando el Banco de la República para restringir las causas de la inflación son equivocadas? Yo le afirmo con toda claridad, y lo he dicho en muchos foros desde hace algún tiempo, sí creo que esté equivocada. Se lo han dicho todos los banqueros. En la convención bancaria lo escuché de casi todos. Ya es tiempo que la tasa de política monetaria del Banco de la República se reduzca mucho más acelerada porque en el fondo está estrangulando el país. Mire, tenemos dos problemas. La escasez de recursos producto del exceso de consumo del año 21 y 22. Pero por otro lado, la tasa de interés elevada que hace que cada vez sea menos posible la inversión, porque la inversión es más cara. Y cada vez, por lo tanto, hay menos proyectos rentables que puedan pagar esa tasa de interés. Entonces tenemos esos dos problemas. Claro, si los superamos, otra sería la historia que pudiéramos contar. Pero eso no es la misión de la superintendencia financiera. Yo lo que puedo es decir, oiga, esto está pasando, les sugiero que hagan esto, porque el Banco de la República, en su sabiduría y en su independencia, tendrá que decir qué cosa es lo mejor para los colombianos. Mire, en economía, la política económica se juzga por resultados, no por apegos ideológicos. Y los resultados que podemos ver no son buenos. Por lo tanto, uno diría, caramba, hay que cambiar de política. No son buenos ¿en qué sentido? La pobreza, la inequidad son la expresión de los resultados de la política económica. Es decir, ¿a usted no le parece ni correcta ni conveniente la política que adelanta la Junta Directiva del Banco de la República? No puede ser que el único objetivo sea la lucha contra la inflación. La lucha contra la inflación es importante, pero interesa también el crecimiento de la economía, porque si no logramos crecer como han crecido los asiáticos, a tasas del 9, 10%, 8% por año por décadas. Nosotros, ¿por qué nos vamos a contentar solamente con el 3 o 4%
para seguir en la misma mediocridad, en la misma situación en la que estamos, así durante años. No, eso tiene que cambiar y creo que es el momento de hacerlo. Pero, a ver, doctor Ferrari, la inflación no es el peor impuesto que puede pagar una población. Sí, pero es que si no tengo ingreso para comer, no voy a pagar ni impuestos ni voy a comer. O sea, el principal problema es el ingreso. La inflación es, claro, un problema serio, pero si la gente no tiene ingresos, ¿cómo come? Si no tiene ingresos, ¿cómo se educa? ¿Cómo cultiva su salud? ¿Cómo cultiva a sus amigos? Ese es un problema serio. Tiene que importar la inflación, pero tiene que importar más el crecimiento de la economía, creo yo. A ver, mire, doctor Ferrari, la Junta Directiva del Banco de la República tiene una sola función: controlar la inflación. Yo diría que no. Tiene un mandato constitucional también, porque está establecido por la Corte Constitucional, donde dijo en una sentencia en su momento determinado que la obligación del banco no solamente era la inflación, sino también era el crecimiento de la economía, y entiendo que así lo tienen claro. Pero ¿y usted sugeriría hacer qué? ¿Qué es lo que me pide a mí hacer? Yo no lo puedo hacer porque yo no tengo esa responsabilidad. Sugeriría. Sugerir, siempre uno puede sugerir. Yo creo que en este momento debería bajar la tasa de interés de política monetaria mucho más acelerado de lo que están haciendo. Comenzaron ya a bajar, ¿no? La comenzaron a bajar, pero la han bajado muy tímidamente y tenemos una tasa de interés real del orden de 4%, que es elevadísima. Sí. Eso tiene que bajar, y tiene que bajar rápidamente, porque si no el país se asfixia. ¿Cómo se hace para bajar las tasas de interés si eso automáticamente no tiene un reflejo en la economía? No, claro que la tiene. Porque mire, cuando más alta está la tasa de interés, y esto se traduce en las tasas de interés comerciales, más difícil es conseguir un buen proyecto que sea rentable, que pague esas tasas de interés. Y por eso cada vez que suben la tasa de interés, la inversión disminuye, y con eso las posibilidades de crecimiento. Si uno baja la tasa de política monetaria, bajan también las tasas comerciales, y eso hace que muchos más proyectos sean rentables y haya apetito por invertir en ellos, y eso recupera la economía. O sea, hay un problema que tiene que ver con que un exceso en la tasa de interés de política monetaria produce una paralización de la inversión. Pero a ver, doctor... No paralización, es una exageración, pero sí una disminución importante de la inversión. Sí, pero digo, ¿usted no cree que la Junta Directiva del Banco de la República tiene suficientes datos informativos sobre la marcha de nuestra economía como para no abandonar su política de bajar muy lentamente la tasa de interés? Un amigo hace muchos años me decía que cada vez que hay un economista hay dos opiniones. Y si son dos economistas, son 4 opiniones. Lo más probable es que ellos tienen una opinión distinta a la que yo le estoy dando. Y por esa razón pretenden que mantener la tasa de política monetaria en su nivel es lo más aconsejable para combatir la inflación. Y yo creo que está equivocado. ¿Y entonces hacer qué según su opinión? Pues eso depende, es una decisión administrativa de la Junta del Banco de la República. Por eso, pero yo le pregunto a usted, como superfinanciero, ¿se debe hacer qué? Entonces, ¿qué cosa es lo que yo puedo hacer? Sí, señor. Muy bien. Entonces, yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, estamos empeñados entre uno de nuestros proyectos estratégicos en lograr finanzas abiertas. ¿Qué cosa es finanzas abiertas? Uno de nuestros principales proyectos estratégicos. ¿Competencia entre los bancos? Generar más competencia entre los bancos. ¿Por qué? Las finanzas abiertas aspiran a que se logre interoperabilidad entre los bancos para un intercambio total de la información sobre los clientes. La información, me refiero a la información financiera de los clientes. Entonces, si el banco A tiene la información del cliente del banco C y sabe que es un buen cliente, va a tratar de ir detrás de él para conseguir ese cliente y le va a ofrecer mejores condiciones del crédito que tiene ese señor. Y eso significa que lo va a lograr. Pero si el banco D tiene la otra información del banco A,
Eso quiere decir que entre todos ellos se producen competencias siempre en busca de los mejores clientes. Y eso es posible porque se elimina la asimetría de información que existe actualmente. Para eso es finanzas abiertas y para eso estamos empeñados en la superintendencia, en lograr este proceso que espero que podamos lograrlo dentro de muchos años. Pero ¿por qué eso apunta a un mejor desarrollo de la economía? Porque al generar más competencia permite un mejor desarrollo de la cartera de los bancos, permite una expansión mayor del crédito y al generar una mayor expansión del crédito reduce la tasa de interés para los consumidores financieros. Y eso es en realidad lo que necesitamos. Claro que hay competencia, la prueba es que la han bajado. Claro, pero es insuficiente. Ah. Pero es insuficiente. Deben bajar más. Deben bajar más y debe haber más competencia para que la bajen más. Exactamente, es decir, para que bajen más tiene que haber competencia. Tiene que haber más competencia. ¿Y cómo se hace? Pues para eso es las finanzas abiertas. Si el banco A tiene la información del cliente del banco B, va a tratar de conseguir ese cliente y le va a ofrecer mejores condiciones. Y si el banco C tiene la información del banco A, va a hacer lo mismo. Y eso va a generar una competencia entre ellos que va a empujar las tasas de interés hacia abajo y va a aumentar el crédito a disposición de los consumidores financieros. Y eso es bueno para el país y eso es bueno para la economía. Por eso es tan importante el proyecto de finanzas abiertas que estamos empujando en la superintendencia financiera y que además es una de las cosas que está consignada en el Plan de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo habla de finanzas, no solamente finanzas, datos abiertos, o sea que es un poco más de información y no solamente las financieras. Nosotros tenemos la responsabilidad sobre las finanzas. Pero datos abiertos hay hoy. Datos abiertos, el Plan Nacional de Desarrollo habla de datos abiertos. Sí. Y datos abiertos involucra los datos sobre servicios públicos, sobre centros comerciales, todos esos datos, no solamente los financieros. Yo estoy hablando solamente de los datos financieros, que es nuestra responsabilidad. Que eso es lo que deben hacer los bancos. Claro que sí. Es decir, crear una competencia de datos entre los bancos. Así es. Generar una mayor información para que haya más competencia. O sea, el propósito de las finanzas abiertas es generar competencia en el sistema bancario. ¿Y qué se debe hacer, doctor Ferrari, para llegar allá? Eso es lo que estamos haciendo. Expedimos la circular 004 en febrero del 24 de este año, en la cual establecemos unas reglas de seguridad. Hay que aclarar también que los datos son de los clientes, entonces tenemos que garantizar que los clientes de buena voluntad autoricen que sus datos se puedan compartir entre los bancos. Esa es la primera condición. Necesitamos que los datos se comparten de una manera segura y necesitamos también de que haya una interoperabilidad general de todos los bancos, de todas. Esto no puede ser una cosa voluntaria de algunos, se necesita una cosa obligatoria de todos. Y eso es la parte que también estamos empeñados. ¿Y quién la hace obligatoria? Un decreto. Un decreto. ¿El gobierno? El gobierno tiene que hacer decreto. ¿No necesita proyecto de ley? No, porque ya está el marco del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Que tiene esta facultad? El Plan Nacional de Desarrollo establece que los datos abiertos es una obligación, ya lo dice. Ahora lo que falta es que haya un decreto, que es una norma inferior a la ley, que en el marco de la ley... Un decreto regulatorio. Exactamente, un decreto regulatorio que diga que en el marco de esta ley las finanzas sean también abiertas, obligatoriamente. Es decir, una competencia directa entre bancos. Sí, señor. Sobre tasas de interés. Claro que sí, y para eso hay que establecer los estándares tecnológicos, los estándares de seguridad, etc. Sobre tasas de interés. No sobre tasas de interés. Pero incluyendo tasas de interés. No. La tasa de interés es una consecuencia de que haya más competencia. Ah, por eso. Bueno. Claro. Doctor Ferrari, muchísimas gracias. No, no tiene por qué, con mucho gusto. Hasta otra oportunidad. Y ustedes de sintonía, amables televidentes, y los invitamos a que continúen aquí en Noticentro 1. CMI presentó Pregunta a Yamil. Recorte al gasto público será de 20 billones de pesos. Ajuste equivale a 5.6% del monto total del presupuesto. La inflación no cede. En mayo fue del 7.1% anualizada, igual a la registrada en abril. Mañana, paro de maestros en todo el país. Protestas por nuevo proyecto de ley de estatuto para la educación. Intento de secuestro con ambulancia en el norte de Bogotá. Se salva empresario.
Choque en la Cámara por reforma pensional. Oposición se retira de sesiones alegando falta de garantías. Se reanuda debate sobre reforma laboral. Aprueban artículo que prioriza contratos indefinidos. Presidente Petro acusa al gobierno Duque por desfinanciación del país. Condena a multinacional Chiquita Brands por paramilitarismo. Superintendente financiero pide más competencia entre los bancos. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que el recorte presupuestal definido por el Consejo de Ministros para este año será de 20 billones de pesos. Por eso le solicitó a las carteras y a las entidades reducir su presupuesto para reprogramar la financiación del Estado en 2024. El anuncio fue hecho por el jefe de la cartera de Hacienda al señalar que esta medida busca reprogramar la financiación del Estado tras la caída del recaudo tributario y a la menor dinámica de la economía nacional. El recorte global al gasto será de 20 billones de pesos, recordando que el presupuesto general para 2024 es de 503 billones de pesos. Desde el Consejo de Ministros se pidió a los ministerios y entidades una reducción presupuestal de al menos 5,6%. Como una partida global. Y se dio plazo a todas las entidades para que nos entregaran con precisión y el detalle de dónde va este recorte. El funcionario dijo que será una evaluación para minimizar impactos sobre la inversión. El recorte tocará temas de funcionamiento, aunque el ministro Bonilla sostuvo que no se comprometerá las nóminas del Estado y mucho menos el sistema general de participaciones. Evidentemente va a haber recorte en funcionamiento. Tiene una dificultad, no podemos afectar el sistema general de participaciones, pero el resto del funcionamiento puede generar bastantes recursos y una instrucción que ya se le ha dado claramente a todas las entidades es que no vamos a hacer ningún traslado de recursos de personal hacia otros bienes. El jefe de la cartera de Hacienda encomendó a tener los resultados desde mañana miércoles para surtir la medida necesaria e inmediata en materia presupuestal. Quedamos efectivamente en hacer reuniones de común acuerdo con Planeación Nacional para poder consolidar este proceso, de tal manera que esperamos tener consolidado todo el proceso el día de mañana. En ese sentido, le resuelvo su primera inquietud. El pronunciamiento fue hecho durante la aprobación del proyecto del cupo de endeudamiento por 17.000 millones de dólares en las comisiones económicas del Congreso de la República. Esta noche el Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, reportó que la inflación anualizada se mantuvo prácticamente en el mismo nivel de lo registrado en abril. La directora del DANE, Piedad Urdinola, reveló que los gastos relacionados con la vivienda fueron los que tuvieron mayor peso en los presupuestos de las familias. La directora del DANE, Piedad Urdinola, confirmó la tendencia que se ha mantenido en lo corrido de este año en una reducción consistente de la inflación que había iniciado el 2024 en un nivel de 8,3% y en los meses siguientes fue cayendo. En mayo se sostuvo en un nivel similar al de abril en 7,1%. En solo el mes de mayo, el DANE reportó que mientras en el 2023 la inflación anualizada había sido de 5,8%, en este año, durante los primeros 5 meses, fue de 3,7%. Los gastos que más aumentaron fueron los relacionados con alojamiento y servicios públicos, restaurantes y hoteles y también alimentos y bebidas. Sin duda alguna, alojamiento y todos los servicios van aquí en una división de gasto. Ahí en alojamiento contamos los arriendos. Por ciudades, las tasas de inflación más altas se registraron en mayo en Bucaramanga, Sincelejo, Cartagena y Popayán, mientras que Cali, Pasto, Santa Marta y Riohacha tuvieron los registros más bajos. La directora del DANE explicó que algunos alimentos registraron alzas. Un incremento de los precios de la papa de 20,47%, seguido de los del plátano 4,55%, los chocolates 6,69%. Pero también en el caso de las frutas se registraron disminuciones de precios. Han caído también el aguacate y el mango, frutas frescas en su conjunto se redujeron en 2,94%.
El gobierno ha estimado que la inflación este año puede seguir disminuyendo hasta un nivel de 5%. Luego de sostener una reunión a puerta cerrada con el gobierno, FECODE, que es el más grande sindicato del magisterio, ratificó su decisión de convocar a un paro desde mañana, lo que afectaría a cerca de 5 millones de estudiantes. La Federación de Educadores anunció protestas por las modificaciones al nuevo Estatuto de la Educación, que según el movimiento sindical abre las puertas a la privatización del servicio. Marta Alfonso es una de las integrantes del comité ejecutivo de FECODE, que está anunciando el inicio de una huelga a partir de mañana miércoles, con manifestaciones en las calles de las principales ciudades en protesta por una enmienda que, según el sindicato del magisterio, se introdujo al proyecto de ley estatutaria de la educación que por estos días tramita el Congreso de la República. Dice que la enmienda abre las posibilidades para que los recursos públicos se vayan a financiar la educación privada. Iniciaremos mañana con movilizaciones, mantendremos asambleas informativas, asambleas municipales. Según la dirigente de FECODE, tal y como está planteado, el nuevo Estatuto de la Educación resulta inconveniente tanto para el magisterio como para los estudiantes. No solo para la evaluación docente, sino para las posibilidades del acceso de los estudiantes a la educación superior, sino para que esta sea un negocio. Se espera que más de 270.000 profesores afiliados a FECODE se sumen a la huelga, aunque en algunos colegios va a coincidir con el periodo de vacaciones. El presidente de FENAL Carbón, Carlos Cante, advirtió que la medida que suspende las exportaciones del mineral a Israel afectará a la industria y las finanzas públicas del país. Después de la medida anunciada por el gobierno de suspender las exportaciones de carbón a Israel, esta industria hace cuentas de los efectos que traerá la decisión, tanto para el sector como para las finanzas públicas del país. En primera medida se tendrá un impacto en el comercio internacional en ventas de mínimo 470 millones de dólares anual. Con esta situación, y en segundo lugar, se reducirá el aporte a la nación en 650.000 millones de pesos en impuestos, regalías y contraprestaciones. Asfixiar económicamente al país no va a resolver ninguno de los problemas geopolíticos que afronta el mundo. El dirigente señaló que Colombia entró a ser un país que no ofrece garantías, lo que generará una pérdida en competitividad. Si se pierde la confianza comercial hacia Colombia, simple y llanamente Israel establece una relación comercial que incremente los volúmenes del carbón importado de Australia o de Indonesia y pues ellos se frotan las manos por ganarse ese mercado. Se hace un llamado al gobierno para que reconsidere la medida. Pues el presidente Gustavo Petro respondió a los cuestionamientos por su decisión de suspender las exportaciones de carbón a Israel. El jefe del Estado asegura que esa decisión no es ilegal y además reiteró que hay graves problemas de derechos humanos en esa región del mundo. La medida del gobierno colombiano se da en medio del conflicto entre Israel y Palestina en la Franja de Gaza. El jefe de Estado defendió su decisión. La Asociación Colombiana de Minería debería entender que jamás se puede supeditar la vida de las personas, los derechos de las personas, la lucha contra un genocidio al negocio. El jefe de Estado cuestionó la postura de los gremios, así como sus compromisos éticos. Los mismos tratados de la Organización Mundial del Comercio determinan que se puede suspender exportaciones a un lugar con serias afectaciones de derechos humanos. Se hizo con Sudáfrica. ¿Por qué no donde han asesinado a casi 16.000 niños? Según el DANE, Colombia exportó a Israel 375 millones de dólares entre enero y agosto de 2023. De ellos, el 93% corresponderán al carbón, considerado un producto estratégico para la industria militar. El presidente Gustavo Petro posesionó a Luis Carlos Reyes como el nuevo ministro de Comercio, Industria y Turismo. El presidente le encomendó varias tareas a su nuevo ministro. Desde la Casa de Nariño, el presidente Petro aseguró que hay mucho por hacer desde la cartera de comercio y le encomendó a su nuevo ministro trabajar por la descarbonización de la economía. La descarbonización del mundo implica la descarbonización de Colombia por una razón fundamental. Nosotros estamos vendiendo principalmente carbón y petróleo. Si el mundo se descarboniza, dejamos de vender carbón y petróleo, que es lo que ya está pasando en estos meses. El presidente agregó que son varios los retos que debe enfrentar el nuevo ministro. Tenemos que exportar agricultura, algo hemos hecho. Tenemos que exportar agroindustria, nos queda mucho por hacer. Y tenemos que exportar industria,
que es donde más tenemos por hacer. Y a su vez podemos sustituir divisas del carbón y del petróleo si el turismo internacional crece en Colombia. Estas son parte de sus nuevas responsabilidades. Luis Carlos Reyes agradeció la confianza del presidente y anunció que trabajará en cumplir las expectativas del jefe de Estado. Una ambulancia del distrito habría sido utilizada en un intento de secuestro a un empresario en el norte de Bogotá. Este fue el momento en el que en la calle 93 con carrera quinta en el norte de Bogotá, los tripulantes de una ambulancia en compañía de algunos sujetos que se movilizaban en un vehículo de color rojo tratan de llevarse a un empresario del sector inmobiliario. Amenazándolo con armas de fuego logran su cometido, pero metros más adelante la víctima logra tirarse de la ambulancia en movimiento. La Secretaría de Salud estableció que las placas del vehículo pertenecen al distrito, sin embargo las indagaciones continúan. Que la placa corresponde a una ambulancia que presta servicios al distrito. Ahora, siempre hay la posibilidad de que hayan gemeleos o elementos de esos. Por eso le digo, yo no tengo elementos concluyentes. Lo que sí sé es que cada uno de los datos recolectados en ese caso hoy en día hacen parte de la investigación. Según la policía, no se trató de un intento de secuestro, sino de un intento de robo que no alcanzó a perpetrarse, y por esta razón la víctima, que además solicitó a las autoridades no dar más detalles del caso, realizó únicamente una denuncia por lesiones personales. Un hombre fue asesinado en un bar del sur de Bogotá a escasos metros de un CAI de la policía. Un sujeto de 27 años que se encontraba departiendo en un bar del barrio Patio Bonito recibió 3 impactos de bala en la parte trasera de su cabeza a manos de un sicario que entró directamente a ultimarlo. La víctima, en este momento lo que hemos determinado es una persona de 27 años que al parecer tenía unas anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes. El bar donde ocurrieron los hechos queda a escasos metros del CAI de Patio Bonito. Nuestra seccional de investigación criminal se encuentra adelantando lo que es la recolección de información, recolección de videos que son elemento material probatorio. El sujeto asesinado había salido hace 3 meses de la cárcel. Las autoridades indagan las razones del sicariato. El inicio del debate de la reforma pensional en la plenaria de la Cámara se vio enmarcado por un duro choque entre congresistas por la cancelación de una audiencia pública con expertos sobre la iniciativa. Inició formalmente el trámite de la reforma pensional en la Cámara de Representantes en medio de una fuerte disputa entre partidos de gobierno y de oposición que advierten que les hicieron conejo en el trámite de una audiencia pública con expertos previo al inicio de la discusión. Debe ser con el tema técnico real. El gobierno no ha hecho el programa que prometió hacer y no necesita la reforma pensional para hacerlo. Esa es la realidad. Entonces no metamos ese punto como si tiene que ser eso la reforma pensional y que nosotros lo estamos tumbando. Todavía tienen tiempo suficiente para debatir, tenemos tiempo suficiente para debatir la reforma. Lo queremos hacer de manera sensata, de manera informada, escuchando a la ciudadanía. También nos inventan una audiencia pública que la meten de manera subrepticia en una plenaria y resulta que los que la propusieron ni siquiera se dignaron el esfuerzo para prepararla, sino que después dijeron que no les alcanzaba el tiempo. La sesión se levantó por falta de quórum y se reanudará mañana. Esta Cámara de Representantes asumiría el costo político de hundir tal vez el proyecto de reforma más consensuado que se ha tramitado hasta el momento. La reforma pensional enfrenta su último debate en el Congreso, sin embargo los tiempos corren en su contra, pues solo tiene plazo para su aprobación hasta el próximo 20 de junio. Y la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes retomó el trámite de la reforma laboral con la aprobación de 7 artículos relacionados con la priorización de contratos a término indefinido sobre los de término fijo. La Comisión Séptima de la Cámara retomó tras varios meses la discusión de la reforma laboral, aprobando 7 artículos, entre ellos el relacionado con una modificación a los tiempos de maternidad y paternidad. Sobre todo en materia de licencia de paternidad y maternidad para personas del mismo sexo. Esto es un avance muy importante en materia de derechos a los trabajadores y trabajadoras y a las diversidades sexuales. Asimismo, se aprobó un artículo que prioriza los contratos indefinidos. Vamos ya
por 23 artículos. Esperamos entonces que en esta semana terminemos de trabajar dándole el debate y sacándola de la Comisión Séptima. La oposición advierte que aún restan por discutir los artículos más polémicos. Lo que falta por votar es lo que realmente va a ser un quebradero de cabeza para el gobierno, que es todo el capítulo de derechos colectivos y algunos relacionados con, por ejemplo, el tema de las indemnizaciones sin justa causa. Mañana continuará la discusión de la reforma. Nuevo cruce de acusaciones entre la Delegación de Paz del Gobierno y el primer comandante del ELN, Antonio García. Mientras el jefe guerrillero dice que de la paz total se ha virado a la total incertidumbre, el gobierno pide al ELN cumplir los acuerdos. Incertidumbre es la palabra que resume la situación de la mesa de diálogos con el ELN. Para esta guerrilla, las conversaciones están en crisis y en estado de congelamiento. Así lo dice el primer comandante Antonio García. El ELN ha sido claro al expresar que el proceso de paz que adelanta con el gobierno colombiano se encuentra en un estado de crisis que hemos llamado de congelamiento, simbolizando que no hay reuniones en la mesa entre las dos partes. A lo que agrega García, de la paz total se está virando a la total incertidumbre. El gobierno, por su parte, dice que no acepta reclamos infundados de incumplimiento de los acuerdos y pide a García renunciar a la estrategia de ataque y difamación personal. Su llamado es claro al ELN, tomar decisiones de fondo sobre su compromiso con la paz. Por ello, desde la sociedad civil surgen las propuestas para superar la crisis. Nosotros pues proponemos efectivamente que se destrabe, que ojalá se haga una cumbre nacional en donde esté el presidente de la República y el comandante del ELN y se solucionen dos temas que para nosotros son cruciales. El primero, el tema del secuestro, y el segundo tema es todo el tema de los diálogos regionales y todo esto que el ELN ha venido acusando al gobierno de estar incentivando divisiones al interior de su grupo, de su fuerza. Mientras las dos partes responden, la incertidumbre seguirá rodeando la mesa de diálogos entre gobierno y el ELN, pese a haber firmado el primer punto de la agenda. De otra parte, el presidente Gustavo Petro respondió a los cuestionamientos sobre la situación fiscal del país. Aseguró que gran parte de los problemas fueron generados en el gobierno de Iván Duque. En 3 bienes. A través de sus redes sociales, el presidente Petro respondió a los cuestionamientos sobre el recorte al presupuesto nacional. Con menor gasto público de inversión afectamos el crecimiento económico. En estancamiento económico, el Estado debe hacer más inversión, pero el recorte irá contra la inversión. Es lamentable tener que hacerlo. El presidente Petro aseguró que gran parte de la situación actual se debe a decisiones del gobierno Duque. Aumenta la deuda porque Duque sobreendeudó el país. Contrató el empréstito por $5.000 millones al Fondo Monetario Internacional, que ahora en estos 3 años se paga. El presidente Petro reiteró que es necesario bajar las tasas de interés e iniciar con programas de inversiones forzosas para apalancar la reactivación económica. Una discusión se registró a través de las redes sociales entre el presidente Petro y la representante a la Cámara, Catherine Miranda, por un mensaje que replicó el mandatario. El presidente Petro replicó este mensaje donde un usuario de la red social X arremetió contra Catherine Miranda usando una fuerte grosería, lo que desató una discusión entre el jefe de Estado y la congresista, pues acusan a Miranda de esconder y no tramitar un artículo del Plan Nacional de Desarrollo, el cual permitía comprar de manera rápida tierras, lo que Miranda denominó como una expropiación express. En la producción. El presidente Petro defendió su artículo y lamentó la no aprobación del mismo en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo el año pasado. Catherine Miranda agregó que estos señalamientos del presidente ponen en peligro su vida. Senadores y representantes a la Cámara tendrán que rendir cuentas claras sobre quiénes patrocinan sus campañas, con quiénes se reúnen para tratar proyectos de ley o para interceder por sus regiones, de acuerdo con un proyecto de ley aprobado hoy. El proyecto de ley estatutaria de rendición de cuenta por parte de los congresistas fue aprobado en último debate en el Senado de la República. Había sido aprobada el periodo pasado una norma similar, pero la Corte Constitucional, por vicios de procedimiento, la declaró inexequible. Los congresistas deberán rendir cuentas de con quiénes se reúnen, quiénes los financian y para qué son sus proyectos de ley. No se trata de hacernos el trabajo imposible, se trata simplemente de cumplir con el mínimo respeto que merecen aquellos que nos pagan el salario. Y es que le contemos lo que hacemos. La iniciativa pasa ahora a conciliación con el texto aprobado en la Cámara de Representantes.
Y también en último debate fue aprobado otro proyecto de ley que busca proteger a los menores de edad en caso de desaparición. La medida busca que las autoridades nacionales atiendan de inmediato las alertas tempranas. La iniciativa aprobada por la plenaria del Senado en último debate tiene como propósito generar alertas tempranas y reacción de las autoridades tan pronto se denuncie la desaparición de un menor de edad, en homenaje a la niña Sara Sofía, que en 2020 en Bogotá desapareció y después fueron hallados culpables su padrastro y su propia progenitora. Que protege a nuestros niños y que permite actuar de inmediato cuando un niño está siendo vulnerado en sus derechos. Eso es lo que necesitamos, que las instituciones que se encargan de proteger a los niños actúen de manera inmediata y pronta. Sin embargo, algunos congresistas pidieron que las leyes sean para cumplirlas. Hay normas vigentes que son ineficaces y lo que tenemos que velar en el Congreso es que realmente las leyes tengan incidencia en la sociedad. El papel de bienestar familiar y lo que se está haciendo, como decía la senadora Aida Bella, no tanto en materia de más legislación, sino en materia de cumplimiento de los deberes que cada institución tiene con la niñez y con la juventud colombiana. La iniciativa de ley Sara Sofía toma medidas adoptadas en los Estados Unidos, en 50 de sus 52 estados. Un juzgado de Estados Unidos halló culpable a la compañía Chiquita Brands de financiar paramilitares en Colombia. Desde el estado de Florida en Estados Unidos, representantes de las víctimas reaccionaron al fallo condenatorio que emitió un jurado en una corte federal que confirma a la compañía bananera Chiquita Brands como responsable de financiar al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia en la década de los 90. Es la primera vez que una compañía, una empresa estadounidense ha sido encontrado responsable por un jurado estadounidense por violar y abusar derechos humanos en el extranjero. Fueron muchísimos los muertos en esa época y sin embargo nunca había habido indemnizaciones. Las víctimas, que deberán ser reparadas por montos que superan un valor total cercano a los 38 millones de dólares, aseguran que, aunque la decisión es histórica y demoró 17 años en fallar, todavía quedan decenas de personas por reparar. La Procuraduría recibirá nueva pieza clave en el proceso contra el suspendido ex canciller Álvaro Leiva por el contrato de los pasaportes. La Procuraduría General le solicitó a la Fiscalía que le envíe un informe técnico que se construyó en medio del proceso penal por las presuntas irregularidades en el proceso de licitación de pasaportes 2023. La petición radica en una solicitud que hizo el abogado Jefferson Dueñas, que defiende al canciller suspendido Álvaro Leiva en el proceso disciplinario que se adelanta en la Procuraduría por la licitación de pasaportes. El informe de la Fiscalía demostraría que el proceso de licitación del año pasado habría violado la ley de contratación pública al tener como único oferente para esa oferta a la Unión Temporal Thomas Gregg & Sons. También se conoció que la Procuraduría abrió indagación al director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, John Camargo, tras las declaraciones de Marta Lucía Zamora en las que aseguró que se había sentido acosada por la entidad. Representantes de la empresa Enel fueron citados al Consejo de Bogotá por los cobros de hasta 600% más en las facturas de energía durante los primeros meses del año. Miles de ciudadanos que en promedio pagaban en agosto de 2023 en la localidad de Ciudad Bolívar cerca de 57.000 pesos por el recibo de la energía, vieron como su recibo en diciembre y enero llegó por montos superiores a los 9 millones de pesos, situación que los obligó a realizar largas filas que en algunos casos duraban 6 horas en los puntos de atención presencial de Enel, esto para solucionar los problemas de facturación que atravesó la empresa. Estamos esperando que Enel Codensa pueda dar una respuesta al Consejo de lo que está sucediendo y el compromiso con los bogotanos a corregir este abuso en materia de facturación. Este martes fueron citados los representantes de Enel al Consejo de Bogotá. Allí la empresa se comprometió a que este tipo de errores en la plataforma de facturación no volverán a ocurrir y que aún están en trámites para responder a los usuarios perjudicados. 3 personas muertas dejó una explosión en Pereira, al parecer por la mala manipulación de cilindros de gas. 3 personas muertas, entre ellas 2 adultos mayores, 12 más heridas, la mayoría de gravedad, por las múltiples quemaduras que presentan en el cuerpo. Ese saldo parcial que deja la explosión de gas propano registrado esta madrugada en la avenida del Río, entre calles 15 y 16 de Pereira. Los otros 9 pacientes están en nuestra unidad de cuidados intensivos y estamos pendientes de una remisión que vamos a hacer al Hospital Simón Bolívar en la ciudad de Bogotá, a la unidad de quemados de dicho hospital.
La primera hipótesis indica que el trágico hecho se presentó cuando se estaba manipulando un contenedor de gas propano para subirlo a una cama baja y en ese momento se presentó presuntamente la ruptura de la válvula. Al parecer dañan esta válvula y es allí donde se propicia este escape como tal. La explosión se presentó a pocos metros de la estación de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, antiguo SMAT de la policía. Los uniformados pensaron que era un atentado. Activar el plan defensa, pensamos que era un atentado cuando nos damos cuenta que ya son varias viviendas afectadas y el fuerte olor a químico nos hace deducir de que posiblemente era una fuga de gas. Las autoridades iniciaron las investigaciones que permitan establecer los motivos por los que se estaba manipulando un cilindro de gas de grandes proporciones en el interior de un parqueadero del sector. En Cali declararon la emergencia sanitaria por el aumento de casos de dengue. Ante el aumento de casos de dengue en Santiago de Cali, que asciende a más de 20.000 durante el 2024 y que se ha posicionado como el brote más fuerte registrado en el continente, las autoridades locales declararon en las últimas horas emergencia sanitaria en la ciudad. Declaramos esta emergencia para poder atender este crecimiento no esperado, también porque nos estamos preparando para grandes eventos en nuestra ciudad. En agosto tenemos el Petronio, en septiembre tenemos el Mundial de Mujeres Sub-20 de la FIFA y en octubre tenemos la COP16. Semanalmente Santiago de Cali registra aproximadamente 1.000 nuevos casos de dengue. Hasta el momento se han confirmado 4 muertes relacionadas con esta enfermedad, mientras que otras 13 están siendo investigadas para determinar su vínculo con esta epidemia. Las autoridades imputaron cargos al mayordomo de la casa en la que fue asesinado el productor musical Dr. Velázquez y también su pareja. El sindicato no aceptó los cargos. Él es Julián Alberto Quintero, el mayordomo de la lujosa propiedad de Envigado, donde fueron asesinados el productor de reggaetón Dr. Velázquez y su pareja, Sofía Riascos. Según la investigación, el hombre es tío de la expareja de la víctima y fue capturado por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. El detenido no aceptó cargos. ¿Usted acepta o no los cargos que hoy día le están imputando? No, doctor. Sí, consideramos que ha sido juicioso el ente acusador, la Fiscalía General de la Nación, en recoger y recaudar esos elementos de prueba y creemos que la justicia en esta oportunidad entonces podrá revisar toda esa prueba para poder dar con los móviles y precisamente poder enjuiciar al responsable que ha aceptado su responsabilidad en los hechos. Un arma de fuego que lo vincula está en poder de la Fiscalía. Por ahora, los móviles del asesinato son un misterio. El IDEAM reportó que el país tuvo temperaturas históricamente altas durante el fenómeno del Niño que está concluyendo. Según la directora del IDEAM, el fenómeno del Niño fue tan riguroso que llevó las temperaturas en muchas regiones a niveles máximos históricos. Y aunque ya la situación tiende a cambiar con el fenómeno inverso de la Niña y la llegada de las primeras lluvias, el país enfrentará sin duda un déficit hídrico en lo que resta del año. Lo que pasa es que venimos de una sequía muy fuerte y esto hace que las lluvias que vienen, que son normales para la región, no van a ser tan intensas como en el resto del país, que es lo que se espera, y que no sean suficientes para el llenado de los embalses. La directora del IDEAM recomendó seguir ahorrando agua, independientemente de los racionamientos en ciudades como Bogotá. El presidente Gustavo Petro le solicitó al director de Planeación Nacional contratar una auditoría forense para los programas de la paz y del sistema de regalías en el sur del país. El jefe de Estado denunció billonarias irregularidades en los dineros destinados a las comunidades más pobres en el departamento de Nariño. Estamos hablando de decenas de billones aquí nomás, casi 100 billones de pesos. ¿Dónde están las carreteras? ¿Dónde están los acueductos? ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde están los circuitos eléctricos? ¿Dónde están las escuelas? ¿Dónde están las universidades? Desde Nariño, el jefe de Estado también se refirió al caso de Chiquita Brands y lo denominó como un genocidio. Generó, en mi opinión, un genocidio en el país. Han matado 35.000 palestinos con bombas en estos meses. Al pueblo colombiano le mataron 200.000 colombianos. Asimismo, el presidente Petro cuestionó a la justicia colombiana y su falta de entregar justicia a las víctimas en el país. Taxistas en Barranquilla protestaron hoy para exigir que se tomen medidas contra la piratería.
contra el transporte colectivo ilegal, el uso de las plataformas tecnológicas, reclamando un ajuste en las tarifas y exigiendo un pico y placa para particulares. Taxistas de Barranquilla adelantaron hoy bloqueos intermitentes en diferentes puntos de la ciudad. El caos que hay en la ciudad es producto precisamente del descontrol que hay aquí en la ciudad por parte del área metropolitana y de la Secretaría de Movilidad. Las protestas intermitentes se dieron en la Circunvalar, Vía Oriental, Murillo y Calle 17. Estamos exigiendo a que la autoridad aplique la ley. Así como a mí me cogen cuando yo hago colectivo y me inmovilizan porque no estoy autorizado para eso, porque para eso están los buses urbanos. Entonces, de la misma forma queremos que apliquen la ley contra el transporte ilegal. La Policía de Tránsito informó que en lo corrido del año se han impuesto 571 comparendos a taxistas y a 536 conductores particulares que trabajan con plataformas tecnológicas. Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, fue declarado culpable de 3 cargos graves por posesión ilegal de armas. La Cámara de Representantes de Estados Unidos propuso recortar en un 50% los recursos para la lucha antinarcóticos en Colombia en el presupuesto de 2025. Y una nueva encuesta sobre la aprobación presidencial en Latinoamérica situó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como el favorito de la región. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El hijo del presidente estadounidense, Hunter Biden, fue declarado culpable de 3 cargos graves por posesión ilegal de armas, por lo cual podría enfrentar una condena de hasta 25 años de cárcel y una multa de hasta $750.000. La Cámara de Representantes de Estados Unidos está considerando una reducción significativa del 50% en los fondos asignados a Colombia para combatir el narcotráfico, pasando de más de $410 millones previstos en el presupuesto del año fiscal 2024 a cerca de $208 millones para el año 2025. La más reciente encuesta Gallup indicó que el presidente con mayor aprobación es Nayib Bukele de El Salvador, quien obtuvo un 92% entre los ciudadanos que apoyan su gestión. El presidente colombiano Gustavo Petro ocupó la 7ª casilla, pues solo el 44% de los ciudadanos apoyan su gestión presidencial. El gobierno de Colombia anunció hoy el envío de una misión humanitaria a la Franja de Gaza y solicitó aplicar el cese el fuego tal como lo pidió el gobierno de Estados Unidos mediante una resolución que crea un cronograma de paz para Israel y Palestina. Ciesa presenta la cifra económica. ¿Buscas un aliado tecnológico para tu empresa? La solución es Ciesa. Somos líderes en software ERP con el que puedes integrar y gestionar tu empresa. Ciesa, juntos más simple. Solidarity and Support. En la conferencia de alto nivel llamado a la acción respuesta humanitaria urgente para Gaza realizada en Jordania, el ministro de Relaciones Exteriores colombiano llamó a la humanización del conflicto entre Israel y Palestina. Necesitamos urgentemente un cese al fuego, la liberación inmediata y sin condiciones de los rehenes y la posibilidad de tener una respuesta humanitaria masiva, robusta. Dijo que el gobierno nacional respalda la resolución de los Estados Unidos de la Casa Blanca de que haya un cese al fuego, la resolución 2735 expedida este fin de semana. Hay unas fases del plan que ha presentado para el cese al fuego y el final de la guerra que ha presentado el gobierno de Estados Unidos y creemos que ahí hay una salida y hay que hacer todo lo posible para que esta resolución se implemente. Colombia juega un papel de liderazgo en este proceso, así se ha reconocido en esta conferencia. Anunció el canciller Luis Gilberto Murillo que Colombia enviará ayuda humanitaria a la Franja de Gaza para la atención de la población palestina, de la que dijo está siendo sometida a un genocidio por parte de Israel. La Corte Suprema de Justicia llamó a juicio a la exrepresentante María Cristina Soto de Gómez por corrupción electoral en La Guajira. La exrepresentante a la Cámara por La Guajira responderá por los delitos de corrupción al sufragante, falsedad en documento privado y fraude procesal. Según el expediente, Soto se habría aliado con líderes sociales y políticos en el departamento para comprar votos a su favor con ocasión de la campaña electoral para el Congreso en el periodo 2018-2022, en la que resultó elegida. El superintendente financiero César Ferrari afirmó que en Colombia se requiere estimular aún más la competencia entre los bancos para lograr que bajen los intereses.
El superintendente financiero César Ferrari, quien asistió al programa Pregunta Yamida esta noche, alertó que es necesario que en Colombia se genere una mayor competencia entre los bancos, de modo que se estimule una rebaja efectiva en las tasas de interés. Lo que va a producir esa mayor competencia es una reducción de las tasas de interés, creo yo, y va a aumentar las cantidades de crédito en el mercado. Y eso es bueno para el país. La tesis del superintendente es que a mayor competencia en el sector financiero, mayor crecimiento económico y mayor empleo. Genera más empleo, genera más crecimiento y más generación de ingresos. 1,3 millones de pequeños negocios se ven abocados a pedir crédito gota a gota, según cifras del Fondo Nacional de Garantías. La entidad está ampliando líneas de crédito para apoyar emprendimientos como tiendas de barrio o peluquerías. Según el presidente del Fondo Nacional de Garantías, Javier Cuellar, de los 5,7 millones de pequeños negocios como tiendas de barrio que hay en el país, 1,3 millones tiene que recurrir a créditos a través del gota a gota. Por eso esta entidad está ofreciendo una alternativa como fiadora de estos pequeños emprendimientos. Con las coberturas estatales del Fondo Nacional de Garantías, que van hasta el 90%, podemos hacer que esas personas de la economía popular puedan destinar cada vez menos recursos al pago de una tasa de interés con el gota a gota y puedan llegar al crédito bancario. Este año el gobierno aumentó los recursos a través del Fondo Nacional de Garantías para servir de fiador a la economía popular. Pasamos de 26.000 créditos a 110.000 créditos. El Banco Mundial subió la perspectiva económica de Colombia, dio buenas proyecciones de crecimiento y de inflación para 2024 y 2025. El Banco Mundial presentó su informe semestral en el que prevé una estabilización económica a nivel global para el cierre del año 2024. En su revisión de la situación de América Latina y el Caribe, la organización multinacional indica que para Colombia se prevé un crecimiento de hasta el 1,3% durante el año 2024 y luego en 2025 será del 3,2%, lo que se asegura que implica que la nación está cada vez más cerca de la tasa de crecimiento potencial de la economía. Para el Banco Mundial, la actividad económica nacional seguirá moviéndose hacia números verdes a medida de que disminuya la incertidumbre política. El presidente de la Asociación de Generadores de Energía, Alejandro Castañeda, anunció compromisos del sector para reducir las tarifas de energía en el país. Este martes, 6 empresas comercializadoras de energía se comprometieron a eliminar el concepto de la opción tarifaria de la factura de los usuarios en todo el país. De esta manera se tendrá una reducción entre el 5 y el 20% que puede representar más de 240 pesos por kilovatio. La disminución será principalmente en la costa caribe colombiana. Tan pronto reciban de la nación, o de Findeter más bien, esos desembolsos de crédito, automáticamente dentro de la factura de los usuarios se deje de cobrar la opción tarifaria. Este cargo, que es la deuda de los usuarios generada durante la pandemia, será asumida por el gobierno por un monto de 2,7 billones de pesos. Se entregará créditos de Findeter a las distribuidoras de energía y será el gobierno quien asuma el pago de estos desembolsos. Los saldos que quedan por cobrar son diferentes en cada una de las empresas y en la reducción de ese saldo, es decir, el componente de la opción tarifaria que está dentro del componente comercialización, ese es el que se ve afectado o no con cuántos pesos faltan por cobrar en esa opción tarifaria. Se espera que desde el próximo mes empiecen a surtir efecto las reducciones en las tarifas de energía. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,69% a 1.388 puntos. La acción de Canacol Energy fue la que más subió, con una valorización de 5,27% a 12.380 pesos. La acción preferencial de Bancolombia fue la que más bajó, con una pérdida de 4,05% a 33.660 pesos. También la acción preferencial de Bancolombia fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 28.527 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana miércoles, será de 3.960 pesos con 83 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.780 pesos y la venden entre 1.820 pesos. Un euro cuesta 4.227 pesos con 20 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 21 centavos. El azúcar se transó en 18,75 centavos de dólar la libra.
El barril de petróleo WTI se cotizó en $78.19. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $82.14. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.360 pesos. Atención, tenemos una noticia al cierre. La empresa de renovación urbana de Bogotá anunció que se dio por finalizado, por mutuo acuerdo, el millonario contrato por la ciudadela educativa y del cuidado de Suba. Los predios serán devueltos al IDU y allí se realizará la ALO Norte. Hasta aquí Noticentro 1 CM.